acechada por el silencio. La lluvia caía implacable sobre el techo de zinc, arrastrando consigo hojas y ramas caídas del bosque circundante. Cada gota que golpeaba el cristal se sentía con presión de intención siniestra, como si algo tratara de invadir la quietud de la cabaña. Sofía encendió la vieja lámpara de la mesita de noche, pero su luz amarillenta apenas lograba quitar la oscuridad que se acumulaba en las esquinas. A pesar del aislamiento que había buscado para escribir su novela, la soledad comenzaba a pesar más de lo que había previsto. El viento se filtraba por alguna parte de la ventana, silbando como un susurro inquietante. Afuera, el bosque era un abismo de sombras, y en el interior de la cabaña, cada crujido parecía amplificar la sensación de que no estaba sola. Tras varios intentos fallidos de conciliar el sueño, Sofía se levantó. El suelo de madera crujía como si la casa misma despertara con ella. Caminó descalza hacia la cocina, el murmullo de la lluvia acompañando sus pasos. Mientras vertía agua en un vaso, un relámpago rasgó el cielo, y por un instante, su reflejo en la ventana la sobresaltó. Pero entonces lo vio. Una figura oscura en la penumbra, apenas visible entre los destellos intermitentes de la tormenta. Se quedó paralizada. El agua del vaso resbaló entre sus dedos, derramándose sobre la mesa. Su primera reacción fue racionalizar lo que había visto. ¿Sería un tronco torcido? ¿O un juego de sombras bajo la lluvia? Sin embargo, algo en su interior le susurró que no se trataba de una simple ilusión. Respirando profundo, se obligó a mirar de nuevo hacia la ventana. La figura había desaparecido. El corazón de Sofía latía con fuerza, pero de pronto el viento sopló con más violencia, sacudiendo las ventanas y apagando las luces con un parpadeo que dejó la cabaña sumida en una oscuridad total. Pegada a las paredes, buscó la linterna que sabía que guardaba en un cajón cercano, pero sus manos temblorosas apenas podían coordinarse. Entonces, un golpe seco resonó en la puerta principal. El sonido fue tan contundente que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. No era el viento. El sonido tenía intención. Algo estaba allí. Sofía sintió el pánico retorcerse en su pecho, pero con cada segundo que pasaba sin actuar, la sensación de ser acechada se hacía más densa, más opresiva. Respirando con dificultad, se acercó a la puerta y la abrió lentamente. El frío del exterior la golpeó de inmediato, pero no había nadie. Un rayo cruzó el cielo, iluminando la cabaña por un breve instante. Y allí, al final del pasillo, estaba la figura oscura, inmóvil, silenciosa, observándola. Sofía retrocedió con un grito ahogado, tropezando con la alfombra y cayendo al suelo. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía, paralizado por un miedo primitivo que parecía estar en sus huesos. La figura no caminaba. Se deslizaba hacia ella, como si flotara en el aire, dejando un rastro de oscuridad tras de sí. El rostro de la sombra era un vacío absoluto, sin rasgos, pero su mirada era tangible, como si perforara la mente de Sofía. Cada fibra de su ser le rogaba que se levantara y corriera, pero su cuerpo seguía inmóvil, atrapado entre el pánico y la incredulidad. Cuando la figura estaba a un paso de tocarla, un trueno sacudió la cabaña con tal violencia que los cristales temblaron, y la sombra se desvaneció en un parpadeo, como si jamás hubiera estado allí. La luz volvió unos segundos después, pero la sensación de peligro permanecía. El silencio que siguió fue aún más aterrador que la tormenta. Era el silencio del bosque que sabe que algo más habita entre los árboles. Sofía pasó el resto de la noche sentada en el sofá, con las rodillas recogidas contra el pecho y la linterna en la mano. Aunque la tormenta había cesado y las luces se mantenían encendidas, no podía sacudirse la sensación de que algo seguía allí, observándola desde algún rincón oculto de la casa. No volvió a dormir bien en esa cabaña. Tampoco pudo terminar su novela. Cada vez que la lluvia golpeaba las ventanas, sentía un escalofrío recorriéndole la espalda. Y aunque nunca volvió a ver la figura, sabía que la sombra la había reclamado de algún modo.
No era solo una aparición, era una presencia, y dondequiera que fuera Sofía, estaría siempre con ella.